egoísta, ¿no? Así que voy a dejar la biografía ahí. Lo que vi es que, explicado esto, ¿no? Lo que vi es que puedo decir que en el camino a ese, o sea, por algo vas a la escuela de militares, ¿no? Porque significa que vos tenés primero energía, rivalidad, competencia, escala, es tratar de escalar, ¿no? Después uno será menos o más, ¿no? Pero la cuestión es que, ¿qué dice su Júpiter? Que él quiere poder, que quiere mostrar sus talentos de una manera, de una forma en que demuestre su superioridad ante todo y sea la figura central, ¿sí? Esto es lo que va él, con sus cualidades, ser con los otros. Recuerden, planetas sociales. Va a ser el filtro o el puente entre tus planetas personales, porque ahora sí le estoy hablando a ustedes, entre tus planetas personales y la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo, qué puente te vas a tener con la sociedad? Y esa va a ser la dirección, ¿sí? O cómo, con qué forma, o bueno, por este puente vamos. Ese es Júpiter, ¿no? La dirección. Por eso también se lo refiere a la filosofía de vida que uno puede llegar a tomar y demás, claro, porque esto es vos dentro de una sociedad. Entonces la filosofía de vida que voy a tomar, ¿no? Y recuerden, Júpiter, voy a hacerlo corto un poco de Júpiter, que toma la experiencia del conocimiento, se atreve a moverse por tales lados, por eso tiene que ver con el fuego, ¿no? Más que nada acá que está en Leo, ¿no? Y justo cae en esa posición, en ese grado. Eh, lo que le digo es que Júpiter toma la experiencia, ¿sí? O sea, se anima, y Saturno, podríamos decir, no, no sé si que recoge, la acción de recoge la experiencia no quisiera llevarla a ese lado, sino que el tema de estructurarlo, ponerlo dentro de un sistema, dentro de la personalidad, ponerlo así como un banco de datos, ¿no? Sacando eso, no quiero hacer una analogía con la luna, pero lo que quiero decir es que lo sistematiza, todo lo que aprendió, todo lo que fue sabio, sí, todo lo que aprendió lo sistematiza y lo utiliza para, ¿sí? Lo estructura, así como, vamos a hacer el ejemplo de la pared otra vez, aprendimos a hacer estas placas, bueno, vamos a ponerlo así, lo ponemos y lo ponemos en este lado en la pared porque nos sirve para tal lado. Bueno, eso es medio Saturno. El por dónde voy a explorarlo, esas cosas, de donde voy a sacar la sabiduría, va a ser sobre la exploración que tenga que nos pida Júpiter. Y ahí está la dualidad. ¿Se entiende? Yo creo que soy muy claro en lo que estoy diciendo en este momento, ¿eh? La dualidad de por dónde van a pasar las experiencias, hacia dónde voy a ir, y el cómo, ¿sí? O sea, las dos cosas funcionan juntas, obviamente, ¿no? Nos va a dar la experiencia y el cómo están juntas. Pero o sea, la experiencia y por dónde se va a ganar esa experiencia, eso es Júpiter. Y qué experiencias y cómo lo voy a tomar, cómo voy a hacer, voy a ponerme todas las partes de armaduras que fui consiguiendo en la aventura jupiteriana, todas esas partes, ¿sí? Las misiones jupiterianas, la dirección jupiteriana, son como los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Entonces, en eso, Saturno lo que va a hacer es tomar, como Saturno es el que tiene lo de la sabiduría y como le digo, lo estructura para algo, pongámoslo en el ejemplo de Hércules, ¿no? Que fue tomando esas, no sé, no sé si era la piel del león, ¿no? Que no podía ser atravesada, por ejemplo, eso, fue tomando eso, de cada pelea fue tomando una cosa, ¿no? Entonces eso fue un aprendizaje, fíjense la analogía, ¿no? De las tareas de Hércules, que fue un aprendizaje para eh, o demostrar su heroísmo o terminar siendo un héroe, ¿no? O sea, totalmente tomado como un héroe por los demás. Y fíjense cómo es como para los demás. Hasta en la película de Disney te lo muestran, que él ya era un héroe, pero tenía que mostrarse, hacer ciertas cosas para mostrar a los demás, ¿no? O sea, eran sus cualidades en un entorno social. Y acá, en este ejemplo, podemos hacerlo así. Las misiones o el por dónde tenía que ir, ¿no? Esas cualidades, fíjense lo que decía de Júpiter en Leo, que decía que tendría que mostrar su superioridad, un buen uso de sus talentos, buscar el poder, ¿no? La fama, ser el centro de algo muy grande o algo, una cosa así, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que hacia la dirección y Saturno va a tomar de su crecimiento un montón de cosas que podrían funcionar para llegar a ese. Recuérdense, no es que Júpiter llega primero y después Saturno, no, los dos pasan en simultáneo. Entonces, podemos decir que a los 8 años se habrá dado cuenta de su superioridad o de que él venía con ciertos talentos en ejecución, un montón de energía o de liderazgo, ¿sí? Leo es muy de eso, ¿no? Y fíjense, a nivel psicológico, fíjense que Júpiter está en la casa 8, a nivel psicológico, a nivel de poder
de conocimiento, de un cierto conocimiento, del poder de él sobre la psiqui de los demás, es que tiene ese Júpiter en Leo en casa 8. Hay que hacer toda la relación, ¿no? Y obviamente esto es un condimento de todo el armado de la carta natal. Yo no voy a hacer toda la carta natal porque estaríamos 8 horas, pero hay que entender este Júpiter, ¿no? Entonces fíjense como a los 8 años ya no tengo el día a día, no tengo el libro de la vida de él de cada día, pero obviamente que se da cuenta que tiene un poder sobre los otros chicos, que tiene un poder de que dice algo y tal vez, bueno, lo siguen, le hacen caso o es una esfera central entre un montón de cosas que puede tener entre inteligencia, ejecución, energía, palabra, intelecto y demás, que está por sobre los demás, ¿no? Él se encuentra eso, ¿no? Entonces Saturno lo que podemos ver es que a sus 8 años toma esa experiencia de que, che, me veo bien haciendo esto por sobre lo demás y mira, tengo mucha energía, podría meter... Y bueno, la decisión de ir al colegio militar no es así nomás, ¿no? O sea, ya sabemos quién esperó con el diario el día después, ya sabemos, ¿no? Que ya tenemos todo lo que hizo, ¿no? Pero cuestión que esa decisión también fue un crecimiento, una experiencia de, bueno, acá puedo hacer esto, puedo ganar, o sea, fíjense cómo es competencia, acá puedo ganar rangos, puedo crecer, puedo tener un sueldo y puedo hacer aportar a la nación y demás y demás y más. Recuerden que en esa época eh, es muy convulso el tema de las dictaduras, lo militar tenía una preponderancia tal vez mucho más grande, tal vez acá en Argentina tenía una preponderancia mucho más grande que en otros países, ¿no? Hoy por hoy no tanto, se ve medio ahí, ¿no? Pero el tema de militares, la militancia y los militares, ¿no? La milicia tuvo unos recorridos bastante salvajes, ¿no? En esos años en donde él crecía. Y yo creo que eso, como información, yo creo que eso llegaba más que hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy podemos ver de arte, de tal y de tal y tal cosa, mucho más acá, ¿no? Mucho más en la computadora, que tienes mucho más vertientes, ¿no? Está mucho más diversificado. Y creo que en esos momentos habrá tomado una... Estoy pensando, ¿no? Estoy tratando de hacer ese análisis de que en esos momentos el tema de seguir esa carrera podría ser con sus cualidades, recuerden que uno va decidiendo eso, va viendo, va intuyendo, con sus cualidades podría ser mejor esa carrera que otras cosas, ¿no? Entonces se tuvo que mudar, se tuvo que mover. Eso lo podemos ver en su oposición, recuerden, ¿no? Acá me voy a correr un poquito. Podemos verlo en su oposición, que fue justo cuando se inscribió en el colegio militar. Entonces, fíjense qué pasó, por eso le digo, no sé cuál es el cálculo, no sé qué fecha se inscribió personalmente, o cuándo decidió, o cuándo viajó, cuándo habló con los padres, eso no lo sé. Habría que ver una biografía más detallada. Yo vi un montón para tener información, ¿no? Pero por ahí hay alguno, y hay que ver de dónde viene, como les digo, hay mucho en contra, mucho a favor, entonces eso me molesta un poco porque no, me molesta y me sirve también, ¿no? Porque está lo que es negativo, lo que es positivo, y cada uno con su mirada le va descubriendo ciertas cosas a Perón que uno considera que es negativo y otras cosas le van con su mirada positiva de Perón, le van sacando a la luz ciertas cosas positivas que hizo o negativas. Así que, nada, me nutro de las dos cosas, porque todas son acciones y todas son cosas que aparecen en la carta natal, lo voy analizando así, ¿no? Entonces lo que puedo decir que en ese momento fue un momento de decisión de tratar de superestructurar, fíjense que no, que ir a un lugar en donde te den un diploma, ¿sí? Un diploma o que te den estatus sobre lo que uno decide ser, es muy saturnino, ¿no? O sea, más que nada por la carta de él, está bien, justo eso. Quería hacer este ejemplo de Perón porque, bueno, es muy conocido y podemos ver un montón de cosas y porque era ascendente Capricornio, o sea que ese Saturno es muy importante también en la carta de este personaje. Entonces, bueno, creo que quedó claro, ¿no? El tema de que cada posición bastante más eh, sí, partil debería ser un evento, no tomemos un evento como que listo, llegó a ese grado en tal hora, tal día, tal fecha y me pasó algo. No, es un devenir de todo lo que te pide que tu Saturno tiene que ser, tu carta entera, ¿no? Así que bueno, eso en cada carta es distinto, porque vi ahí que nosotros decíamos para responder algunas preguntas sobre el retorno de Saturno y una de las preguntas fue ¿y cómo me va a pegar a mí el Saturno? O sea, qué me depara a mí mi Saturno? Bueno, la respuesta primera es no lo sé, hay que ver toda la carta, hay que analizar todo y lo que te pide tu carta para hacer. Entonces ese recorrido se toma así, se analiza así, ¿no? Entonces, lo que sí se puede decir a esa pregunta y a otras preguntas que puede ser, che, y así, si soy el signo tal y así, es difícil sin la carta, pero la cuestión es que podemos decir es que
El retorno Saturno, ¿sí? Fíjense que acá estuvimos hablando hasta que llegó hasta el tercer cuarto, y acá ya tenemos el retorno, ¿no? Recuerden que yo acá les pongo solamente el planeta Saturno, ¿no? Después en el tránsito pueden poner todo, y para hacer después qué aspectos tenía. Pero acá la cuestión es que ese Júpiter siempre está en cuadratura, ¿no? Primero que todo, antes de dar la definición, siempre está en cuadratura desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio está en cuadratura. Esta es la carta natal de Perón, ¿sí? Está en cuadratura, fíjese, el Saturno con el Júpiter. Entonces hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo, mucha incomodidad sobre lo que se quiere ser, sobre el poder que uno quiere tener a todos los niveles para con las otras personas y lo que quiere de las otras personas. Recuerden que la casa 8 es el intercambio, lo que quiere dar y lo que puede obtener sobre eso. Y su Saturno, que es cómo se va a estructurar, ¿sí? Todo eso está en una pelea constante y más. O sea, una vez que sabemos que está en cuadratura, sabemos que en el ciclo, en el primer cuarto está en oposición a Júpiter. En el segundo cuarto, o sea, la mitad del ciclo, que es opuesto a Saturno, y también en Saturno en cuadratura a Júpiter. O sea que tenemos siempre esa pelea, pero esa movilización, siempre una, ¿cómo te puedo decir? Siempre una insatisfacción, siempre un sentido de incomodidad o de querer más, ¿no? Esto es algo muy marcado que, dicho así, vos decís, pero ¿cómo saca esa conclusión? Bueno, primero por lo que le digo de la cuadratura, que es un poco en los lugares de cuartos, ya sé que les dije que hay un montón de aspectos, obviamente que va a haber un trígono en algún momento con Júpiter, pero en natal, ya teniendo una cuadratura así, es que es constantemente un crecimiento, una experiencia grande y también un ansia de experimentar la vida en esta casa 8, ¿no? A nivel psicológico sobre otros, a nivel qué tanto puedo excavar sobre la psique de los demás, ¿no? Fíjense, yo les doy un solo ejemplo. Yo tengo Júpiter en casa 8 y es excavar y excavar y excavar cada vez más en esto de astrología y en la psiquis de la humanidad. Y es tal cual, a mí por lo menos me pasa así. Después el resto de mi carta dirá hacia dónde va, yo ya sé hacia dónde va, pero bueno, tampoco no vengo a hacer un autoanálisis o una autoventa mía acaso con ustedes. La cuestión es que puedo darles el ejemplo claro de por qué tiene esas ansias de crecimiento. Las ansias de crecimiento van a hacer que nunca frene y que se eleve cada vez más. En su rango, en la carta natal de cada uno de ustedes va a ser distinto o va a tener ciertos otros matices. Pero acá podemos ver esto y es claro en Perón, ¿no? Su ascensión, ¿no? Bueno, el retorno, justo en este punto, ¿sí? Fíjense que acá yo hice también con todos los planetas en el mismo momento, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrar esto. En este punto, ¿sí? Vamos a ver que el retorno a Saturno es una cuestión de más aún darse cuenta de hacia dónde van las cualidades de uno. Es ahí el punto culmine en donde decimos hacia la sociedad, yo voy a hacer esto. Sacando la palabra hacer, ¿no? Mi personalidad ante el mundo, mi puente con el mundo, ¿sí? Tiene esta forma. Y acá cuidado, cuando digo tiene esta forma no es que a partir de ese momento, si vemos en la carta natal, va a tomar la forma. No, recuerden que es un camino entero, ¿no? De la persona en la infancia, en la adolescencia, en los 14 años, recuerden que él se fue, o sea, todo fue un camino, no es que en los 29, 28 años, acá en 1924, él tomó la decisión de ser militar. No es así. Toda la vida, todo el ciclo es así de Saturno y de toda la carta, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de Saturno es así. Y acá es, con esto que soy, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué forma tengo? Y el puente que tengo con la sociedad va a definirse totalmente. Y acá sí vamos a pasar a leer ese Saturno claramente, ¿sí? Vamos a pasar a leer ese Saturno y vamos a ver qué forma le da a ese Júpiter que quería ser famoso, que le daba la dirección de fama, de centro de algo muy grande,
¿sí? Del poder sobre los demás a nivel psicológico, a nivel psiquis, a nivel poder sobre los bienes de los demás, sobre la psiquis de los demás, sobre las energías de los demás. Fíjense que lo que estamos diciendo es muy de él, muy de presidente. Fíjense, yo acá ya tenía como para mostrarles, ¿sí? O sea, esta imagen, ¿a ustedes qué les dice? O sea, una persona que no quiere poder, que no quiere presencia, que no quiere conversar sobre temas altos, sea militares o políticos, o estar en los lugares que quiere estar. Fíjense dónde está. Yo acá tenía como el ejemplo en la casona en donde él vivía, que ahora no me acuerdo el nombre, no sé por qué no me estoy acordando el nombre. Eh, Era una mansión en donde él vivió, no sé si en los mandatos presidenciales, discúlpenme si no tengo los datos precisos, pero estoy tratando de, con toda la información que adquirí en estos días sobre Perón, estoy tratando de decirlo. O sea, vivir en estos lugares no es para alguien mediocre, no es para alguien que no le interese estas cosas. El camino de uno está marcado por lo que uno quiere o lo que no quiere, ¿no? Por lo que uno pelea o no pelea. Por ejemplo, a mí me gusta la libertad y entonces no quiero estar encerrado en un lugar y así y así. Todo eso marca mi camino. ¿Sí? Como a él, lo que él quiera sobre el poder o sobre la psique de los demás, por algo se hizo militar. Vio en estos tiempos, ¿sí? En el retorno a Saturno se fue dando cuenta que, primero que todo, en esos años conoció a su primera esposa. Fíjense, ¿no? Y fíjense, justo en el retorno tiene a Venus en la casa 10 conjunto al Sol. En la casa 10, ¿no? Fíjense, y que era una persona que le ayudaba también, la primera esposa, le ayudaba a el tema de traducir ciertos textos del inglés al español, que sean militares y demás. De hecho, él ya escribía en esos tiempos, ¿no? Ya para la milicia y demás cosas. La cuestión es que, bueno, ahí ese es un pequeño ejemplo. No me quiero meter en Venus porque si no, cuando nos metemos con todas las mujeres de Perón y no terminamos más, ¿no? O sea, lo vamos a alargar mucho más. Lo que quiero decir es que ya empezamos a notar con solo mirar las fotos, ¿no? En los lugares en donde él le gusta estar, a codearse, ¿no? En los lugares donde uno le gusta codearse, está muy ejemplificado esa dirección de Júpiter. Y ahora que yo quería pasar a un poco también tomen esto para lo que vamos a ver ahora de Saturno, porque Júpiter ya se lo mostré, pero vamos a la frutilla del postre del video que sería Saturno, ¿no? Fíjense los lugares donde él estaba, ¿no? No pude conseguir otra imagen que me muestre todo esto así, sin esto que las palabras que están en el medio, ¿no? Disculpen eso, pero bueno, no conseguí otra. La cuestión acá es que miren los lugares donde frecuentaba, el dinero que él manejaba, y justamente, ustedes fíjense, ¿no? Lo que decíamos de la explicación de Júpiter en casa 8, que lidera o mueve el dinero de los demás, ¿sí? Fíjense que la casa contraria a la 8 es la 2, y en la carta natal de Bill Gates tenemos a Júpiter y encima a Plutón, ¿no? Que muestra lo que él hace, o sea, mucho más de lo que él tiene para dar, mucho más de las posibilidades y demás que él tiene, ¿no? Más allá de que las habilidades de uno y de otro, justamente la casa 8 tiene que ver con las habilidades psicológicas, y sí, de poder así magnético, ¿no? Entonces, muy Perón, ¿no? Fíjense que eso es algo que Bill Gates no tiene. Está bien que es Sol en Escorpio, está bien, la casa 8 de Escorpio puede ser que él tenga también estas cosas, pero él no hace lo mismo, su presencia no es la misma que la de Perón, así a la fama tipo totalmente, ¿no? Por más que es famoso, es conocido, pero no es lo mismo, vamos a decir la verdad. En la casa 2 se muestra un poco más, por ejemplo, en este ejemplo de la carta de Bill Gates, podemos entender que él hace, produce, tiene, mantiene, hace, ¿sí? Y con eso gana dinero. El dinero es de su billetera, él la hace. ¿Sí? Está bien que el dinero viene de otras personas también, pero la cuestión es que él produce algo, ¿sí? Materializa algo, casa 2, ¿no? Sus habilidades están para materializar algo. Y de ahí viene su dinero. Por eso Júpiter ahí con Plutón, hay que ver, la carta entera te dice si vas a tener dinero o no. Entonces, en la carta de Bill Gates podemos ver que él va a producir algo. Y después, si tiene cosas en casa 8, cosas escorpianas, también le da la psicología sobre los demás, el movimiento de las masas, de las energías, del dinero de los demás también. ¿Sí? Todo eso en conjunto en la carta de Bill Gates hace que sea millonario, multimillonario de propia billetera, ¿no? Y de otras también, ¿no? La cuestión acá es que todo lo contrario
es Perón, salvo las cosas que escribió, ¿sí? Que yo igual no ahondé tanto, solamente miré en su Saturno y algunas cosas más para mostrarles ahora, pero puede ser que aparezcan los escritos, ¿no? Que en el ascendente aparecía. Y él escribió libros antes de ser político y después, ¿no? Cosa que también podría ganar regalías con eso si la venta fuera grande y demás cosas, ¿no? Entonces, de ahí hay una producción de él, bueno, hay una producción de él, pero lo que más manejó él fue el tema de los bienes de los demás, ¿sí? Cuando él hacía, no sé, una ley para poner, no, más cuestiones legales a los trabajadores y demás que siempre se dice, ¿no? Para, bueno, eso a nivel económico es mover la producción de dinero, la producción en general del país, moverla a un sentido de más para los pobres, ponele, o más para el pueblo, como él decía, o como la gente que era más peronista decía, eh, y que no tenga tanto los beneficios el tema más liberal, ¿no? O la gente que era, o neoliberal, ¿no? Porque liberal es otra cosa, pero el neoliberal, como se dice erróneamente también, ¿no? O en realidad los vivos de la economía, ¿no? Porque en realidad economía somos todos, pero los vivos de la economía, podríamos decir, eh, que siempre estuvieron, ¿no? Eh, Mover de un lado a otro o que la ganancia sea para otros, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Sino Júpiter en casa 8, ¿no? Tener poder sobre los demás, sobre los bienes de los demás, y poder administrar, o sea, siempre se dice que Júpiter en casa 8, en general se dice que es buen administrador de eso, ¿no? Entonces va a usar esa fama en el consciente, en el inconsciente de las personas, en la psique de la persona, para tener, para poder movilizar eso, ¿no? ¿Ustedes qué se piensan? O sea, ¿qué se piensan? Que hacer esa política para él, en su cabeza, no significaba, bueno, ahora me voy a ganar al pueblo para poder después, o sea, fíjense cómo gano su psiquis, yo soy popular, bueno y abundante para ellos, entonces ahí obtengo poder. Fíjense cómo en la carta natal nos da todo. Júpiter ya nos da una parte, que esté en la casa 8 nos da otra parte, que esté en Leo nos da otra parte, que haga cuadratura natal con Saturno nos da otra parte, de entender la psicología de la persona. O sea se piensan que cada paso no está bailado, o sea, no, uno no da un paso similar, sin tejer, como se dice, ¿no? Así que bueno, todo estaba premeditado acá, ¿no? Eh, entonces, bueno, acá ya no me acordaba hacia dónde iba, ¿no? Vamos a leer a Saturno, fíjense, ¿no? Fíjense, estos lugares le encantaban a él, o sea, pero no hace falta que ni un biógrafo, ni peronista, ni no peronista me lo diga. Lo hace, se lo ve, y encima lo veo en la carta natal. No es que lo veo en la carta natal y por eso lo digo, no, no, no. Lo veo en la carta natal y lo confirmo en su vida material. Por eso hay un error que veo mucho en los astrólogos, es todo carta natal, todo cielo y no materia. Bueno, hay que hacer Piscis, cielo, materia, Virgo, ¿sí? De lo más grande a lo más, al detalle más mínimo, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay que verlo, ¿no? En las acciones de la persona o del ente que estamos viendo, ¿no? Así que bueno, fíjense cómo estas cosas, fíjense, esta fotografía la traje así a colación porque es muy Júpiter, casa 8, muy el Saturno que vamos a leer, muy lo que él era, ¿no? Él en la psiquis de las personas. ¿Ustedes saben lo que es movilizar esto? Así como personas como el Indio, Soda Stereo, gente que queda en la psiquis de la persona, ya sea por los talentos que tenga cada uno, por la política, por los movimientos sociales, por la música, por el arte, por lo que sea, hay un poder psicológico sobre las personas y acá se puede ver y muchas personas que tengan bastante energía escorpio, energía capricorniana, energía leonina tal vez en otros aspectos, pero también hace lo mismo pero con otra magia, ¿no? Mucho escorpio, esto o casa 8, muchos planetas ahí nos dan ese poder sobre la psiquis de los demás, nuestra y de los demás, ¿no? Entonces, estas fotografías son tal cual, ¿no? Fíjense, impartiendo ahí, hablando, comunicando, ¿no? Esto era el ser el centro de algo mucho más grande, era algo, un puente de él, sus cualidades para con en la sociedad. Así que muy elocuente esto. A ver si vamos a Saturno, vamos a ver.